En este video se estará discutiendo los iones y compuestos iónicos. El núcleo de un átomo no cambia en los procesos químicos, pero los átomos pueden adquirir o perder electrones fácilmente. Si a un átomo neutro le quitamos o le agregamos electrones, se forma una partícula cargada llamada ión. Un ión con carga positiva se denomina catión y uno con carga negativa se denomina anión. Por ejemplo, el átomo de sodio, que tiene 11 protones y 11 electrones, pierde con facilidad un electrón. El catión resultante tiene 11 protones y 10 electrones, por lo tanto tiene una carga neta de positivo 1. En general, los átomos metálicos tienden a perder electrones para formar cationes y los átomos no metálicos tienden a ganar electrones para formar aniones. Los grupos 1A, 2A, 3A forman cationes con cargas iguales al número del grupo. Magnesio, por ejemplo, tiene una carga de +2. El magnesio se encuentra en el grupo 2A. Los grupos 5, grupo 6A y grupo 7A forman aniones con carga igual al número del grupo -8. Lo que significa que, por ejemplo, si tenemos azufre, sabemos que azufre se encuentra en el grupo 6. Así que 6 menos 8 sería de -2. La carga de azufre sería de 2 negativo. Aquí tenemos la tabla periódica donde podemos ver algunos de los aniones. Muchos átomos van a ganar o perder electrones con el fin de quedar con el mismo número de electrones que el gas noble más cercano a ellos en la tabla periódica. Los miembros de la familia de los gases nobles son químicamente muy poco reactivos y difícilmente forman compuestos. Podríamos deducir que esto se debe a que sus arreglos electrónicos son muy estables. Los elementos cercanos pueden alcanzar estos mismos arreglos estables, ya sea perdiendo o ganando electrones. Por ejemplo, la pérdida de un electrón de un átomo de sodio lo dejaría con el mismo número de electrones que el átomo de neón, donde neón sabemos que el número atómico es 10. Asimismo, cuando el cloro gana un electrón, queda con 18 electrones. Lo mismo que el argón, donde su número atómico es 18. Así que la tabla periódica es muy útil para recordar las cargas de los iones, sobre todo las de los elementos que están en los extremos izquierdos y derecho en la tabla periódica. En esta figura podemos ver que en el lado izquierdo de la tabla vemos, por ejemplo, que los elementos del grupo A, 1A, los metales son llamados metales alcalinos y forman iones de 1 positivo. Y los metales del grupo 2A, que se conocen como los alcalinotérreos, forman iones de 2 positivo. En el otro lado de la tabla periódica, los elementos del grupo 7A, por ejemplo, los halógenos, forman iones negativos, así que tendrían un valor de 1 negativo. Y los elementos del grupo 6A forman iones 2 negativos. Para resolver este ejercicio vamos a hacer lo siguiente. Tenemos hierro, que es 3 positivo y 56. Nosotros sabemos que el número de protones nosotros lo podemos encontrar en nuestra tabla periódica. Sabemos que el número atómico nos da esa información. Por lo tanto, cuando vamos a nuestra tabla periódica encontramos que ese número atómico es 26, por lo tanto el número de protones sería 26. En el caso del número de neutrones, nosotros sabemos que nosotros podemos determinar ese número con la siguiente fórmula. Número de masa es igual a protones más neutrones, donde yo puedo despejar para neutrones y encontrar el número de masa menos protones es
Así que los neutrones es igual n, el número de masa, que nosotros ya sabemos que es 56, menos los protones, que sabemos que es 26. Por lo tanto, los neutrones serían 30. Ahora bien, el número de electrones. En el caso del número de electrones, como tenemos una carga de 3 positivos, significa que se perdió 3 electrones en el proceso. Por lo tanto, si el número de protones es 26, a ese número de protones que es 26, le restamos los 3 electrones que se perdieron porque tenemos un signo de más 3, así que eso me va a dar a 23 la cantidad de electrones. Por lo tanto, la carga neta nosotros podemos determinarla simplemente mirando el numerito que aparece ahí. Por lo tanto, mi carga neta sería de 3 positivo. Y de esa manera yo contesto ese ejercicio. El próximo ejercicio nos dice lo siguiente, 19F, que es flúor negativo. Así que ya sabemos que el número de protones lo encontramos en la tabla periódica en base al número atómico, y cuando vamos a nuestra tabla periódica encontramos que es 9. En el caso de los números de neutrones, ya sabemos que utilizamos la formulita del número de masa, la despejamos para neutrones y encontramos que los neutrones es el número de masa menos protones, así que neutrones es igual, el número de masa me dicen que es 19, menos los protones, que lo encontramos en la tabla periódica, eso me va a dar a 10, así que la cantidad de neutrones serían 10. En el caso de los números de electrones, como tenemos una carga de negativo, entonces tendríamos 10 electrones. ¿Por qué? Porque tengo 9 protones según mi tabla periódica, y como tengo una carga de negativo, significa que gané un electrón en el proceso, por lo tanto sería de 10. La carga neta sería una carga neta de negativo 1. Por la misma razón, esta carga que aparece ahí sería entonces mi carga neta y quedaría entonces de la siguiente manera. Así podríamos completar nuestra tabla. En el caso del otro ejemplo, si se fijan, nos dan el número de protones, me dice que es 82, me dan el número de neutrones, me dice que es 125, y me dan el número de electrones, que es 80. Así que aquí nos están dando el número de protones, por lo tanto, con esa información sabemos que el elemento es plomo. ¿Okay? Con el número de protones yo voy a mi tabla periódica, como yo sé que el número de protones es lo mismo que el número atómico, voy a mi tabla periódica y automáticamente ya yo sé entonces que mi elemento es plomo. Luego, con la cantidad de electrones, que en este caso es de 80, significa que perdió 2 electrones en el proceso. Por lo tanto, si perdió 2 electrones en el proceso, yo voy a tener entonces una carga de 2 positivo. El 2 positivo es porque perdió 2 electrones en el proceso. Como yo lo sé, repito nuevamente, como tengo 80 electrones y tengo 82 protones, significa que en mi proceso perdió 2 electrones. Por lo tanto, yo podría representar mi símbolo de la siguiente manera: Pb2 positivo. Y de esta manera yo llenaría entonces mi tablita de la siguiente manera: Pb2 positivo, el 207, ese valor es el número de masa que lo encontramos en nuestra tabla periódica, y la carga neta, que sería una carga neta de 2 positivo. Aquí tengo un error, jóvenes, sería 2 positivo mi carga neta. Pasamos al próximo ejercicio. En este ejercicio lo podemos resolver de la siguiente manera. Tenemos que hay 48 electrones
Y como tiene una carga de positivo 2, su carga neta es de positivo 2, significa que 2 electrones se perdieron. Por lo tanto, podemos sumar 48 más 2 y encontramos que eso da a 50. Así que la cantidad de protones serían 50. Por lo tanto, si voy a mi tabla periódica, me doy cuenta que mi elemento sería estaño. Así que según nuestra tabla periódica, podemos representar entonces el ejercicio de la siguiente manera. Ponemos el signo de 2 positivo porque perdí 2 electrones en el proceso y ponemos el número de masa, que sería 119. Y de esa manera podemos completar entonces nuestra tablita. En el próximo ejercicio nos dan el número de protones. Me dice que es 15. Y nosotros sabemos que si vamos a nuestra tabla periódica, con ese número de protones identificamos nuestro elemento, porque sabemos que el número de protones es lo mismo que decir el número atómico. Por lo tanto, según nuestra tabla periódica, nuestro elemento sería fósforo. Como tiene una carga neta de negativo 3, sabemos entonces que ganó 3 electrones. Por lo tanto, como ganó 3 electrones, sabemos entonces que el número de electrones sería 15 más 3 y 15 más 3 serían 18 electrones. Así que ahora yo puedo entonces representar mi elemento de la siguiente manera. Escribo a fósforo, escribo el 3 negativo, que sería la carga neta, y del otro lado escribo 31, que sería ese número de masa. Y de esta manera quedaría entonces mi tablita completamente llena. Aquí hay un error, esta P se supone que sea una P mayúscula. Bien. Vamos entonces ahora a determinar la cantidad de protones, de neutrones y electrones en los siguientes iones. Tengo que Mg es 2 positivo, magnesio es 2 positivo, 24 y 12. Con esa información yo puedo determinar la cantidad de protones. Como ya nosotros sabemos, este numerito que está aquí me dice mi número atómico y ya nosotros sabemos que mi número atómico es lo mismo que decir el número de protones. Así que tendría 12 protones. En el caso de los neutrones, ya sabemos que hay una formulita que es el número de masa es igual a protones más neutrones, donde yo puedo despejarla para neutrones, así que neutrones es igual a número de masa menos protones, así que neutrones es igual. El número de masa me lo están dando, en este caso es 24. El número de protones lo acabamos de determinar, que es 12, así que la cantidad de neutrones que yo tengo sería 12. En este caso, como hay una carga de más 2, significa que se perdieron 2 electrones en el proceso. Por lo tanto, la cantidad de electrones sería 12, que es la cantidad de protones, menos los 2 electrones que se perdieron en el proceso, serían 10. Así que 10 sería la cantidad de electrones que yo tengo presente. En el otro ejercicio tenemos lo siguiente. Es 2 negativo, 32 de un lado y 16. Con esta información yo tengo el número atómico. ¿Okay? Consigo el número atómico, que podemos decir que es la misma cantidad de protones. Por lo tanto, yo puedo decir que el número de protones sería 16. Luego entonces, con la formulita de número de masa es igual a protones más neutrones, la despejo para neutrones y encuentro que neutrones número de masa menos protones, neutrones es igual, el número de masa me lo están dando, que en este caso sería 32, menos los protones, que serían 16. Cuando hago ese cálculo, eso me va a dar a 16. Ahora bien,
Como tiene una carga neta de negativo 2, significa que a ese número de protones yo le voy a sumar 2. Así que 16 más 2, eso me va a dar a 18. Por lo tanto, 18 sería la cantidad de electrones que yo voy a tener presente. Ahora bien, cuando yo hablo de los compuestos iónicos, estos se forman iones cuando uno o más electrones se van a estar transfiriendo de un átomo neutro a otro. En esta figura vemos que cuando sodio reacciona con cloro, un electrón se transfiere de un átomo neutro de sodio a un átomo neutro de cloro. Nos queda entonces un ion de sodio de Na positivo y un ion de cloro Cl negativo. Sin embargo, las partículas con cargas opuestas se atraen. Así que los iones Na y Cl se enlazan para formar el compuesto cloruro de sodio, lo que nosotros conocemos como la sal de mesa. El cloruro de sodio sería un ejemplo de un compuesto iónico, un compuesto que va a contener iones con cargas positivas y iones con cargas negativas. En muchos casos podemos saber si un compuesto es iónico, o sea, formado por iones, o molecular, formado por moléculas, si conocemos su composición. En general, los cationes son iones metálicos y los aniones son iones no metálicos. En consecuencia, los compuestos iónicos generalmente van a ser una combinación de metales y no metales, como en caso del NaCl. En contraste, los compuestos moleculares generalmente solo contienen no metales, como por ejemplo H2O, que sería agua. Los compuestos iónicos siempre contienen iones con cargas positivas, lo que conocemos como cationes, y cargas negativas, lo que conocemos como aniones. En la fórmula química, la sumatoria de las cargas deben dar 0. Para ello debe haber cantidades iguales de cargas positivas y de cargas negativas. La fórmula debe reflejar la porción más pequeña de átomos en el compuesto. Aquí tenemos cuando yo uno un catión y un anión, formo lo que se conoce como un compuesto iónico. Si las cargas del catión y del anión son iguales, el subíndice de cada ión es 1. Pero si las cargas no son iguales, la carga de un ión sin su signo se convertirá en el subíndice del otro ión. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo donde tenemos el compuesto iónico que se va a formar a partir de magnesio, Mg, que forma el ión de Mg más 2, y de nitrógeno, que forma el ión de N3. Ahora, si ustedes se fijan, esas cargas pasan como subíndice al otro elemento. O sea, esas cargas esos números se van a intercambiar y van a pasar como subíndice al otro elemento. Y si se fijan, yo no voy a poner los signos de más ni de menos. Solamente voy a escribir esas cargas, los valores de esas cargas. Bien, aquí tenemos calcio y cloro, así que las cargas para cationes se van a convertir en lo que nosotros conocemos como el subscrito del anión, así que miren la carga del catión de calcio, cómo se va a convertir en el subscrito del anión, y la carga del anión, que sería esta, se va a convertir en el subscrito del catión, pero si te fijas, no vamos a escribir ese número 1, porque siempre que sea 1 no se va a escribir, ¿ok? Así que miren otro ejemplo donde tengo Al
aluminio y 3 positivo y SO4 2 negativo. ¿Qué va a pasar? Siempre que yo tenga dos elementos unidos, importante que los voy a representar con corchete esos dos elementos que están unidos, ¿verdad? Y ahora entonces ese 3 se va a poner luego de ese corchete y el 2 que tenemos acá se va a poner entonces detrás del aluminio.